Voy a pedir a los niños, por favor, si pueden pasar a las clases un momentito, por favor. Los demás nos vamos a quedar aquí. Gracias a Dios, aleluya, por este tiempo tan hermoso que hemos podido pasar alabando a nuestro Dios. Amén, hermanos. A todos, bienvenidos. Y en esta tarde vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor, como no podía ser de otra manera, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues de la palabra de Dios, y más en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. La palabra de Dios tiene que ser esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es nuestro bálsamo, es nuestro mapa, nuestra brújula, para que no nos perdamos en la oscuridad de la noche. Vamos a orar un momentito al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar aquí juntos con otros hermanos alabando tu nombre. Oramos también por todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que van a escuchar este mensaje. Tócalos también a ellos, Señor, a través de tu poderosa palabra, y que todos podamos aprender lo que tengamos que aprender y oír lo que tengamos que oír. Fortalécenos en la fe, Señor, renuévanos, y que podamos salir de esta reunión, esta tarde, de este lugar, con la bendición tuya sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles, queridos hermanos, al libro del Génesis, primer libro de la Biblia. La primera porción que vamos a leer en esta tarde se encuentra en Génesis, el capítulo 16. Génesis capítulo 16, por favor. Voy a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Génesis 16, 1. Ahí tienen en la pantalla la lectura, por si quieren seguirla conmigo. Dice así la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Dios no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, fíjense el cambio, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Dios: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además el ángel de Dios le dijo: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael.
y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Cuántos dicen amén? La primera persona, la primera mujer en la historia de la Biblia que vio y habló con un ángel fue Agar, una mujer egipcia, sierva de Sarai, la esposa de Abraham. Como he dicho en varias ocasiones, Abraham descendió a Egipto, se fue de Egipto, pero Egipto nunca se fue de él. Porque algunos dicen que el faraón, como un regalo especial, le dijo: te doy a Agar como sierva para que sirva a tu esposa por todos los agravios y por todas las cosas desagradables que han ocurrido el tiempo que has estado en Egipto. Sea como sea, hay cosas que no se pueden juntar en la vida. Hay cosas que al principio parecen muy bonitas, incluso pueden resultarnos que son una auténtica bendición, pero con el paso del tiempo lo que Dios no nos ha dado se puede terminar convirtiendo en un boomerang, en una especie de maldición, de problema, de piedra en el zapato, de tal manera que te impide avanzar y comportarte delante de Dios como Él espera de tu vida. Agar no fue una bendición, todo lo contrario. Agar, su corazón era un corazón de mujer pagana, de egipcia, y cuando ella se da cuenta de que ha podido concebir, después de tantos años esperando un hijo en ese matrimonio, pues dice que miraba con desprecio a su señora, a Sarai. La convivencia era insoportable. Yo no me imagino cómo tenía que ser el ambiente entre Abraham, Agar, su esposa. Bueno, aquello fue terrible. Hasta el punto que Sarai le dice a su marido: oye, toma cartas en el asunto porque este problema me está amargando la vida. Y Abraham, quitándose el problema de encima, le dijo: haz con ella, al fin y al cabo es tu sierva, haz con ella lo que quieras. Y dice que comenzó a afligirla, comenzó a angustiarla, hasta el punto que Agar prefirió huir antes de quedarse un minuto más en aquella casa. La mujer huye al desierto y es allí donde Dios le habla. Fíjense qué interesante, porque allí en este lugar, que ella le va a poner un nombre que va a ser muy importante en la historia, es donde ella oye la voz de Dios. Es donde un ángel le habla y le da promesas y le dice que va a tener un hijo varón. Ella sabía que estaba embarazada, pero no sabía si de un niño o de una niña. Pero el ángel le revela que va a ser un niño y le dice el nombre que le tiene que poner: Ismael, que dice aquí en nuestras versiones de la Reina Valera que significa porque Dios ha oído tu aflicción. Realmente tanto el nombre Israel, el nombre ¿cómo se dice en español? Isaac, como el nombre Ismael están en futuro. No es el que ríe, sino el que reirá, sería el caso de Isaac. Y no es el que oye a Dios, sino el que oirá a Dios en un futuro lejano. Pero aparte de que le revela que va a ser un varón y que se tiene que llamar Ismael, le da una característica muy interesante acerca de cómo va a ser la personalidad de su hijo. Y la expresión, la palabra que aparece en el texto en hebreo es Pere Adam, que significa salvaje, hombre. Pere es, digamos, el singular de perín, que significa una flor silvestre, una flor del campo. Pero al mismo tiempo es una palabra que se utiliza para describir un carácter salvaje, indómito. Una persona violenta, una persona agresiva. Y le está diciendo el ángel a Agar, antes de que el niño nazca, que el niño que va a tener va a ser un salvaje. Y no dice que va a ser un hombre salvaje, sino que pone por delante la característica de su carácter y después pone su sexo. Dice que va a ser un salvaje hombre. Se va a comportar no como un hombre, sino como una bestia, como un salvaje. Una persona que dice que vivió en el desierto durante mucho tiempo. Y este hombre, Ismael, llegó a ser el padre de las naciones árabes. Las naciones árabes, que muchos ni siquiera saben cuáles son, porque confunden a unos con otros, ¿verdad? Porque hay naciones que tienen en común la religión, el Islam. Hay naciones que usan el idioma del árabe, pero no son árabes, no son de origen árabe, como por ejemplo los iraníes. Los iraníes no son árabes,
Lo que pasa es que el Corán se tiene que leer en árabe y la religión que los une con los árabes es el Islam, pero ellos son persas. Ellos no quieren que se les confunda con gente árabe. Los egipcios tampoco son árabes, ¿verdad? Y hay a veces un lío. La gente no sabe quiénes son los árabes, quiénes son, etcétera, ¿no? Pero sea como sea, la Biblia dice que sería una persona salvaje, una persona indómita, una persona del desierto. Y dice algo más, dice que él estaría contra todos y todos estarían contra él. Oye, parece que está profetizando lo que veríamos nosotros en estos tiempos finales, ¿no? En los cuales nos ha tocado vivir, donde las naciones occidentales se empeñan en implantar sistemas democráticos en países donde jamás la democracia va a ser aceptada ni respetada, porque no les entra en la cabeza esos sistemas de valores, de principios, de respetar la mayoría, etcétera, etcétera. No son así. Si tratar con gente árabe como con los parámetros o con los sistemas nuestros no funciona, ni nosotros nos adaptaríamos nunca a ellos, ni ellos jamás se van a adaptar nunca a nosotros. Ellos se quieren beneficiar de los privilegios de nuestra sociedad, de nuestro continente, de nuestros países, pero jamás se van a cambiar de religión, jamás van a dejar de pensar lo que piensan ni actuar como piensan, porque ya desde el vientre de su madre ya Dios los definió, dijo que serían así, así y así, y eso no lo puede cambiar nadie. Ahora bien, la Biblia dice que esta mujer estaba junto a un pozo. Y en ese lugar ella utiliza una expresión que la vamos a ver aquí ahora en la pantalla, que es Be'er Lahai Roi. Be'er Lahai Roi significa Be'er, pozo, Lahai es vida o viva, y Roi es el que me observa o el que me ve. Es interesante notar porque ella utiliza un juego de palabras y ella dice Ata el Roi, él es el Dios que me ve, él es el Dios que me observa. Él es el Dios que no me quita la mirada de encima, pero utiliza esa experiencia de descubrir por primera vez en su vida que Dios sabe dónde está y cómo está y por qué ha huido y quién es su ama, etcétera, etcétera, para ponerle a ese pozo, que va a ser muy importante en el futuro, el nombre de Be'er Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Es interesante porque esta mujer siempre fue una mujer problemática. Y cambiar no es fácil. A veces hay gente que se pega toda la vida en la iglesia y hay áreas y facetas de su vida en las cuales no ha cambiado lo más mínimo. Y a veces hay matrimonios donde ella tiene que terminar aceptándolo a él como es y viceversa, porque hay áreas en las que han pasado muchos años, se han mantenido muchas conversaciones, se ha hablado mucho, se ha pedido consejería, se ha orado, se ha leído la Biblia, pero como que no hay forma de que en ese área este hombre, esta mujer, este hijo, esta persona termine cambiando. Y es que el que hace la obra en nosotros y el que cambia a la gente es el Señor, no son los sermones, no son nuestros consejos. ¿Cuántas veces nos escribe la gente y nos dice, por favor, pastor, deme un consejo, hable con mi esposo, hable con mi hijo, hable con mi hija, hable con este, hable con el otro? Y yo la mayoría de las veces le suelo decir a la gente, mire, escúcheme una cosa, si la persona no quiere cambiar, por mucho que el pastor le diga, por mucho que lea la Biblia, por mucho que vaya a la iglesia, si la persona no quiere renunciar a su voluntad y rendírsela al Señor, el cambio no se va a producir. Porque Dios, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un caballero y Él cambia a la persona que quiere cambiar. Y Él moldea el carácter de la persona que quiere ser moldeada. Y Él transforma la vida más dura y la puede convertir en algo que no tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ese momento. Pero nuestra voluntad juega un papel fundamental. Dios nos creó con esa capacidad de poder elegir el bien o el mal. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Algunas veces tomamos buenas decisiones y otras veces malas decisiones. Y las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, nos van a pasar factura. Pero vemos que, por ejemplo, Agar vivió en la casa de un tremendo hombre de Dios. El padre de la fe, el amigo de Dios, nada más y nada menos que Abraham. Un hombre obediente, un hombre que cada vez que Dios le pedía algo, automáticamente, sin pensarlo dos veces, sin cuestionar la orden de Dios, obedecía al Señor. Dejó tierra, dejó padre, dejó amigo, renunció a la herencia, lo dejó absolutamente todo para ir a un lugar que ni siquiera sabía cómo era o dónde estaba.
Nunca le hizo ni una sola pregunta a Dios. ¿Y cómo es ese país? ¿Es grande? ¿Es bonito? ¿Tiene agua? ¿No tiene agua? ¿Es montañoso? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Nunca le preguntó nada al Señor. Dios le decía, sal, y él salía. Y Dios le decía, sacrifícame a tu hijo sobre un altar, y él coge y lo va a sacrificar. En otras palabras, es un hombre que se caracteriza por la fe y por la obediencia. Bueno, pues nada de esto se le pegó a Agar en todos los años que vivió con él. Nunca. Y Sara también era una mujer de Dios, fue la primera matriarca del pueblo de Israel. Los dos están enterrados en el mismo lugar. Yo he tenido, gracias al Señor, el privilegio y el honor de poder estar unas cuantas veces delante de la tumba de Abraham y de Sara, en la famosa cueva de Macpela. La palabra Macpela en hebreo significa la cueva de las parejas, ¿verdad? Los judíos dicen que allí está enterrado Adán y Eva. Yo no vi la tumba de Adán y Eva por ninguna parte. Ellos dicen que está allí. Y sobre esa cueva, el rey Herodes, uno de los Herodes, construyó un edificio gigantesco y interiormente está dividido en dos. Hay una parte donde solamente pueden entrar los musulmanes y no pueden entrar los judíos. Y hay otra parte donde solamente pueden entrar judíos y no pueden entrar musulmanes. Aunque ahora me he enterado, tengo que informarme bien, que toda la ciudad de Hebrón, que fue la tierra que el Señor le dio como herencia a Caleb, ¿se acuerdan? Caleb, uno de los supervivientes del desierto cuando estuvieron caminando 40 días, ese era el territorio que él pidió. Dice, porque ahí viven los gigantes. Dice, no, viven los gigantes, los hijos de Anac, pero él también se refería a los gigantes de la fe, ¿verdad? Pues en ese lugar me he enterado de que ahora ya no hay musulmanes, que los han echado a todos y que ahora solamente hay colonos judíos. Pero bueno, no estoy muy seguro de eso, me tengo que informar. Sea como sea, ella se dio cuenta que el Dios de Abraham también a ella la observaba. No es que Dios solamente observaba, conocía y atendía y vigilaba de la vida de su señora Sara y de su señor Abraham, sino que ahora ella descubre en este pozo que Dios la ve, que Dios la conoce, y que cuando ella dobla su corazón delante de Dios en aflicción, en una búsqueda sincera, por muy dolido, por muy roto que esté su corazón, Dios le habló a Agar. Y Dios le mandó un ángel y le dio una promesa maravillosa. Le dijo que la descendencia de Ismael sería tan numerosa que no se podría contar. Y así es. Vemos que la promesa se cumplió al pie de la letra. Los árabes son naciones tremendamente ricas, que podrían poner de rodillas al mundo entero si quisieran. Los árabes son multitudes, son millones y millones y millones de personas. Tienen muchos terrenos, muchos países con miles y miles y miles de metros cuadrados. Y vemos que la promesa que Dios le dio a Agar se cumplió literalmente. Pero quédense con este nombre: Beer Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Ahora bien, pasó el tiempo y ya el niño nació. Y si damos un salto al capítulo 21 del mismo libro del Génesis, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Así como ella menospreciaba a su señora Sara, porque Sara era estéril, era una señora muy anciana, y ella era joven y se había quedado embarazada de Abraham, de su marido, ahora vamos a ver cómo el hijo también se burla de los demás. Génesis capítulo 21, verso 8 dice: creció el niño y fue destetado. Ismael, ¿verdad? Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Se dan cuenta que en este versículo ya Abraham tiene un nombre diferente. Ya no es Abraham, ahora es Abraham. Ahora Dios le ha cambiado el nombre por razones que ya explicamos en su momento. Y entonces dice que Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ya en la casa no solamente está Abraham, Sara, Agar, Ismael, sino que desde el capítulo 16 al 21 ha nacido otro hijo. Y el hijo que ha nacido se llama Isaac, que es el hijo de Sara y de Abraham, el hijo de la promesa, el que Dios les había prometido dar. Pero Ismael hace lo mismo con su hermanastro que hacía Agar con su señora. Se burlaba, se reía de ella,
Hay un refrán que dice de tal palo tal astilla, ¿no? Pues ahora vemos que Ismael se burla de su hermanito más pequeño, de Isaac. Por tanto, le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ya el ambiente era insoportable. Si ya era difícil la convivencia antes del nacimiento de Ismael, imagínense ahora con cada una de estas mujeres, cada una con un hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Al fin y al cabo, Abraham amaba también a Ismael, era su hijo, su primogénito. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham toma una determinación tremenda y vamos a leerla a continuación. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Abraham se levantó muy de mañana. Esta es una característica que a mí me llama mucho la atención de Abraham. Cada vez que Dios le da una orden a Abraham, no espera levantarse tarde, no dice, bueno, ya lo haré, otro día, como algunos, ¿no? Que dice, oye, ¿puedes recoger eso? Sí, ya voy. Y el voy nunca vino. Abraham, cada vez que recibe una orden importante de Dios, se levanta muy temprano a la mañana, como diciendo, cuanto antes la cumpla, mejor. Y ahora dice que se levanta muy temprano a la mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Con pan y agua, hermano, no le dio ni una moneda, ni un centavo le dio. Lo mandó con agua y pan, nada más. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-sheba. Lógicamente le faltó el agua del odre. Echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y ahora miren lo que pasa. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y otra vez aparece otro ángel. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Otra vez le vuelve a recordar lo que ya le había dicho, que de la descendencia de Ismael vendría una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Fue un cazador. Y a mí me llama mucho la atención este detalle y ahora vamos a ver por qué. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué te parece? Los esfuerzos tan grandes que hizo Abraham para que su hijo Isaac no se casara con una pagana, con una idólatra, mandando a su siervo Eliezer a la tierra de la cual él había salido, para que emparentara con su familia, ¿verdad? Pero sin embargo Agar dice, no, yo prefiero una mujer de mi país, una egipcia como yo, y dice que se casó con una egipcia. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice que vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco. Y hay una profecía, que ahora la vamos a leer en el libro de Jeremías, donde dice que en los últimos tiempos llegaría el momento en el que Dios enviaría al pueblo de Israel pescadores para que los pescaran, y si no le hacían caso a los pescadores, enviaría cazadores, como era Ismael, un cazador, un tirador de arco. Jesús dijo que todos sus hijos deberían convertirse en pescadores de hombres, ¿se acuerdan? El Señor se lo dijo a sus discípulos y nos lo recuerda hoy a nosotros. Nosotros tenemos que ser pescadores de almas. Y yo conocí hace muchos años a ministerios que se dedicaban a
almacenar comida, ropa, dinero y a motivar a los judíos que vivían en aquel tiempo en Alemania, en Italia, en Luxemburgo, en Bélgica, es decir, en todos los países europeos, los motivaban y les ayudaban económicamente. E incluso conocí un ministerio hace muchos años que habían recibido una palabra de parte del Señor de que algún día saldrían millones de judíos de Rusia, cosa que era impensable en aquellos días. Nadie salía de Rusia. Era un país herméticamente cerrado. Y de la parte de Alemania comunista, pues igual. Pero ellos estaban preparándose y conocimos en Italia un ministerio que tenían camas y cocinas y lavadoras porque querían recibir a los hermanos, a los judíos que vendrían de Rusia y después ayudarlos económicamente con ropa, con dinero, para que pudieran irse a Israel a vivir. Y eso te hablo hace más de 40 años, lo que te estoy contando. Y algunos decían, esta gente está loca, los judíos nunca van a salir de Rusia. Sin embargo, claro que salieron de Rusia, salieron millones, hasta el punto que llegó un momento en el que en Israel se hablaba más ruso que hebreo, porque vinieron millones de rusos de la Unión Soviética huyendo y se fueron a Israel a vivir. Y hay millones, hay días que cuando uno va por la calle lo único que oye es hablar en ruso, de la cantidad de gente que vino de ese país. Y Dios envió pescadores, Dios envió ministerios, Dios envió predicadores. Y a lo largo de la historia hubieron muchos pastores que cuando Israel ni siquiera se podía imaginar en sus mejores sueños que algún día tendrían un estado, un país, hubieron muchos pastores que predicaron durante toda su vida, todo su ministerio, animando y motivando y haciéndoles creer a los judíos que algún día volverían a la tierra que le había dado el Señor a su siervo Abraham. Los judíos habían perdido la esperanza de que algún día tendrían un país, hasta el punto que muchos millonarios judíos pensaron en comprar enormes extensiones de terreno en África y hacer el Estado de Israel en el continente africano, porque veían imposible que pudieran volver a su tierra y que Jerusalén fuera la capital eterna del Estado de Israel. Y hay un museo en Israel muy bonito, que nosotros lo hemos visitado en varias ocasiones, se llama Los Amigos de Israel. Los Amigos de Israel, donde aparece la biografía y la historia de muchos pastores que creyeron que Israel algún día se volvería a levantar como país y que estarían ahí. Y esos son los pescadores de los cuales habla la Biblia. Pero en Jeremías capítulo 16, verso 16, miren qué palabras tan interesantes. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor. Muchos hermanos, muchos creyentes, muchos ministerios. Y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. ¿Cuántos miles y miles, por no decir millones de personas se han levantado así de la noche a la mañana con un odio terrible contra los judíos, ¿verdad? Personas en Escocia, en Alemania, en España, en Italia, en Copenhague, como veía hoy una manifestación tremenda, en el mismo Estados Unidos. Millones de personas que no saben ni lo que es Palestina, ni saben nada de nada, ¿verdad? Pero salen a la calle a protestar, salen a la calle a hablar en contra del pueblo de Israel. Esos son los cazadores. ¿Y cuántas personas en Francia han tenido que quitar la mezuzá de las puertas, ¿verdad? Para que no los identifiquen como un hogar judío. Y en cuántos hogares y en cuántas ciudades de Europa están poniendo la esvástica otra vez, como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y en cuántas ciudades están habiendo saqueos en las casas. Hoy veía la casa de un multimillonario judío en Londres, se la pintaron toda, le destrozaron toda la fachada. Y todo eso no es producto de la casualidad. Estos son los cazadores de los cuales habla la Biblia. Y vamos a ver, y ustedes lo van a ver, millones de judíos que se van a ir a Israel, huyendo de la persecución que viene otra vez contra ellos en todas las naciones de la tierra. Cuando hubo un conflicto muy grande en Francia no hace mucho tiempo, miles de judíos cerraron su casa,
No le dijeron nada a nadie y se fueron a vivir miles de judíos franceses a Israel. Dejaron toda su ropa, dejaron sus muebles, dejaron todo porque estaban quemando sus sinagogas, estaban destruyendo sus hogares, estaban insultando a sus hijos, etcétera, etcétera. Hace unos días un señor mayor, apoyando al Estado de Israel con una bandera, fue golpeado, cayó muerto al suelo y vamos a ver cada vez más brotes de antisemitismo en todas partes del mundo. Pero todo esto es para que vuelvan a su tierra, porque la Biblia profetiza que no quedará ni uno fuera de Israel, porque es allí donde Dios los quiere llevar a todos, y una vez que estén todos en el redil, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, una vez que las ovejas estén en el redil, el Señor dirá, ok, ya está. Cogerá como de una forma simbólica, ¿no? Dice que cogerá por el cuello a Rusia, a Turquía, a las naciones que van a apoyar a este personaje siniestro llamado el Anticristo. Los va a llevar, dice, a mi tierra y allí les mostraré mi gloria y allí verán mi poder. Así que si ustedes quieren saber cuánto tiempo falta para el final de los tiempos o cuánto tiempo falta en esta cuenta regresiva que ya comenzó el día 7 de octubre, ya no hay marcha atrás, Ya no hay marcha atrás, ya Europa no va a ser la misma, Oriente Medio no va a ser lo mismo, Israel jamás volverá a ser lo que fue, todo ha cambiado de la noche a la mañana. Hoy empezó, no abiertamente, pero ya es oficial que ha entrado en guerra con Hezbollah, que es un grupo terrorista terrible en el norte de Israel. Ya ha habido muertos, ya han habido bombardeos, hay 250.000 personas evacuadas de todo Israel que se han ido a otras zonas. Pero fíjense lo curioso, que los han mandado a la otra punta del país, a Eilat, allí en la puntita, cerca del Mar Rojo. Y entonces los hutíes, que son los que están apoyando a los iraníes con material tremendo, pues ya han comenzado a bombardear, ¿verdad?, a todos los que huyeron de los kibutzim para salvar la vida. Y en este momento hay 5 frentes abiertos, dentro y fuera de Israel, peleando en diferentes zonas. Los pescadores ya hicieron su trabajo, ahora les toca el tiempo a los cazadores y millones de judíos. Y ahora entiendo por qué durante años yo viajaba a Israel y a veces íbamos por la carretera y veíamos ciudades enteras con colegios, con parques, con plazas, con edificios, con las avenidas, y no había ni un solo habitante. Ciudades, digamos, fantasmas, ciudades que estaban como una especie de unas vallas, no había ni una sola persona viviendo dentro. Y yo cuando preguntaba y decía, pero esta ciudad, ¿para qué la hicieron si no vive nadie? Dice, ya se llenará, ya se llenará. Hay miles y miles de casas que se levantaron porque sabían que tarde o temprano los cazadores le amargarían la vida a ellos y tendrían que volver al pueblo de Israel. Todo se está cumpliendo literalmente. Aquí nada es casualidad y nada es producto de la coincidencia, sino que Dios tiene todo bajo su control. Ahora bien, llegó el momento cuando el papá de los 2 muchachos tiene que morir. Sara murió antes que Abraham y fue enterrada en una cueva en la ciudad de Hebrón que Abraham compró. Pero en esa misma cueva, dice la Biblia, en el capítulo 25, no tienen prisa, ¿no? ¿O tienen mucha prisa ustedes hoy? ¿No tienen prisa? No, si tienen prisa se pueden marchar, no hay problema, Yo como sé que me están viendo miles de gentes ahí. En el capítulo 25 vemos que el viejo se muere. Ya Abraham no está. Quédense con el dato de que Ismael hacía años que había sido expulsado de la casa y no había visto más a su hermanastro Isaac. Pero miren lo que pasa en el funeral. Ustedes saben que en los funerales pasan cosas muy interesantes. Cuando se murió mi madre hace unos meses, yo me encontré allí con familiares míos que hacía años que ni veía y ni nos hablábamos. Y llegamos allí y allí estaba la vieja de cuerpo presente. Y allí empezaron todos con besos y abrazos y salimos a comer. Y yo digo, si mi madre se levantara y viera esto, se cae otra vez de un patatús y se muere. ¿Qué te parece? En los funerales se encuentran vecinos, se encuentran amigos. En los funerales se encuentran personas que hacía años que no se veían. Y es lo mismo que ocurrió en el capítulo 25 del libro del Génesis.
Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Exhaló su espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Quién lo enterró? ¿Lo pueden leer? Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Pero fíjense que en la Biblia no hay casualidad. El orden de las palabras, el orden de los nombres tiene también una explicación. El hijo mayor había sido el primero, Ismael. Y el segundo, ¿quién era? Isaac. Pero en esta ocasión, en el verso 9, dice que lo sepultaron Isaac e Ismael. Ya las cosas han cambiado. Es como cuando empiezan a viajar Bernabé y Pablo, los viajes misioneros, y hay un momento que, si ustedes notan en el libro de los Hechos, ya se habla de Pablo y de Bernabé. El orden tiene mucha importancia también en la Biblia. Y en este caso, sí altera el orden del resultado, ¿no? Es Isaac el que toma la iniciativa, Ismael está allí, se encuentran, lo entierran. Y me llama mucho la atención que en el verso 11 dice que después del funeral, después de haber enterrado al viejo, sucedió que después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac, ¿dónde? Junto al pozo del viviente que me ve. Otra vez sale el nombre que le había puesto Agar años atrás a esa fuente de agua, a ese pozo donde el ángel le habló, donde le dio una promesa y donde ella entendió que Dios no solamente oye, sino que Dios ve nuestra conducta y nuestro estado de ánimo. Dios bendijo a Isaac cuando murió Abraham. No dijo que bendijo a Ismael, sino dijo que bendijo a Isaac. Isaac toma la iniciativa de irse a vivir junto al pozo del viviente que me ve, y allí establece su hogar. De esas aguas bebe él, sus hijos, su familia, sus animales. Y en aquel lugar, en el pozo del viviente que me ve, es donde él se establece durante años. Ahora, ¿por qué leímos hoy en la lectura? ¿Qué salmo fue el que se leyó cuando Sonia subió aquí arriba? ¿Qué salmo leyó, hermanos? El 23, perfecto. El Salmo 23, el primer versículo, yo me di cuenta que algunos lo estaban diciendo de memoria mientras se leía la lectura. ¿Cómo es el primer versículo del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En hebreo dice, escuchen bien, lo voy a decir lento para que lo pillen. Adonai Roí. Adonai Roí. ¿Cómo se llamaba el pozo del viviente que me ve? Ver Lahai Roí. ¿Se dan cuenta? Ver Lahai Roí. ¿Cómo se dice? El Señor es mi pastor. Adonai Roí. El Señor es el que me observa. No me quita la vista de encima, ni de noche ni de día. El Señor me guarda de todo peligro, de todo mal, porque Él me está observando continuamente. Por lo tanto, ese pozo, ese famoso pozo del viviente que me ve, que le puso el nombre Agar, donde ella oye la voz de Dios y es restaurada su alma y aprende algo y fundamental para su vida y para la vida de todos nosotros. El ángel le dice, vuelve. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde se le dijo que tenía que volver y sujetarse a su señora? En el pozo del viviente que me ve. Allí recibió palabra, allí fue consolada su corazón, su alma, allí aprendió a someterse, a sujetarse, allí recibió promesas para el futuro de su hijo, etcétera, etcétera. Ahora Isaac, cuando entierra a su padre, se va a vivir al lado del mismo pozo del viviente que me ve, y es allí donde él se establece, y es allí donde él cría a su familia, y es allí donde bebe agua. Porque dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerden que fue junto a un pozo que el Señor Jesucristo le dijo a una mujer, en este caso no a Agar, en este caso a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, le pedirías que te diera agua viva, porque todos los que beban de este agua volverán a tener sed
pero el que bebe de mi agua nunca más volverá a tener sed. Pablo hace una analogía. Una analogía es una comparación entre una cosa y otra, que aparentemente no guarda ninguna relación. La pueden ver en Gálatas capítulo 5, cuando él habla de Agar, lo que representa, lo que simboliza Agar y lo que representa Sara. Los hijos que tuvieron cada una de ellas, como uno representa una cosa y otro representa otra cosa. Dos estilos, dos modelos de vida completamente diferentes. Esa analogía muy interesante, ya digo, aparece en Gálatas capítulo 5. Pero es en este lugar donde el Señor consoló a aquella mujer. Es en este lugar donde Isaac puede descansar después de la pérdida de su padre. Pero hay un detalle más, y es el último que les quiero aportar. En el mismo libro del Génesis, el capítulo 24 dice que Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. El Negev es la parte sur de Israel, la parte desértica. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Qué interesante que la madre muere, él está destrozado, porque permíteme decirles que cuando él y su padre y algunos criados salen de la ciudad de Beersheba para ir a Jerusalén, y él va a ser la víctima, que en ese momento él va a ser sacrificada sobre un altar, a Sara, que no era tonta y que sabía perfectamente lo que era un sacrificio, lo que era presentar un holocausto, cuando ella ve que Abraham sale con el cuchillo más afilado de la casa, sale con la leña, sale con todo, menos con un cordero de su rebaño, Sara, que no es tonta, me imagino que le habrá preguntado a Abraham: ¿y el cordero? Porque sin cordero no hay sacrificio. Sin cordero no merece la pena caminar 3 días de ida y 3 días de vuelta. Aquí pasa algo, Abraham, cuéntame, ¿qué pasa? Yo no sé, porque no lo dice la Biblia, pero si les damos un poco de rienda suelta a nuestra imaginación, ¿no creen ustedes, sabiendo cómo son las mujeres, que te sacan todo y siguen y siguen y siguen hasta que venga, va? ¿No le sacó todo Dalila a Sansón? ¿Sí o no? Yo sé que ustedes están en un nivel espiritual superior y ya no son así, pero generalmente la mujer le saca al marido lo que quiere. No me digan ustedes que Sara no sabía que la víctima en esta ocasión iba a ser el chico, su hijo. Se van y cuando regresa, Sara está muerta. Es la verdad. Sigan el orden cronológico de la Biblia y se van a dar cuenta de que ese fue el último beso, el último abrazo, la despedida. Nunca más el hijo volvió a ver a su madre, ni la madre a su hijo. Sabía que su hijo no iba a volver, porque Dios se lo había pedido en sacrificio a su marido. Y ella se murió tal vez de pena, con el corazón roto y dolorido. Pero si esa es la voluntad de Dios, yo entrego a mi hijo como sacrificio para el Señor. Y cuando Isaac vuelve, se da cuenta de que la mamá está muerta. Y entonces él lo ves melancólico, lo ves triste, lo ves mal, se va al desierto y dice que se va junto al pozo del viviente que me ve. Qué cosa tan interesante, hermanos. Porque allí fue donde una mujer rota, allí fue donde una mujer que huyó de la casa de Abraham, allí fue donde oyó palabra, allí fue donde fue consolada, allí fue donde recibió una promesa. Y probablemente él, sabiendo toda esta historia, se va al mismo lugar, junto al mismo pozo del viviente que me ve, para que Dios me anime, para que Dios me consuele, para que Dios traiga una alegría a mi vida. Y ya creo que se la trajo. Porque dice la Biblia que mientras meditaba junto al pozo del viviente que me ve, Beer Lahai Roí, dice que al alzar la mirada, dice que vio una caravana de camellos que venían hacia él, y de repente se da cuenta de que viene en uno de esos camellos montado el criado, el hombre de confianza de su padre Abraham, Eliezer, y le dice: vengo a presentarte a tu esposa. Y entonces dice que la vio, se consoló y se casó con ella. Y todos sabemos el resto de la historia. La cantidad de cosas que ocurrieron al lado de ese pozo, Consuelo, palabra,
promesas, una esposa para Isaac, agua para los animales. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir si nos ponemos en el lugar indicado, bajo la cobertura indicada de parte del Señor? Dios es nuestro roí, Dios es el que nos ve, es nuestro pastor. Y si tu corazón como madre, como padre, como esposa o como lo que seas, está roto, está dolorido, el Señor hoy te puede renovar las fuerzas. Porque ya no tenemos que ir a las aguas de un pozo, sino Él dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque Él es nuestro pozo de agua viva. Cuando tenemos sed, Él es el agua. Cuando tenemos falta de gozo, de alegría, Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra victoria, Él es nuestro pastor, Él es todo para cada uno de nosotros. Pero hay que ir allí, hay que acercarse a Él. Como se acercaban los enfermos cuando venían de lejanas tierras, porque sabían que Él los sanaba, Él los libertaba y Él les transformaba la vida. Y si tú hoy has venido a este lugar, o estás ahí en tu casa escuchando este mensaje, quiero decirles a todos ustedes que tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado. Y Él tiene tantas bendiciones para cada uno de nosotros. Sara perdió una criada. Agar, por poco, destroza su vida, convirtiéndose en una prófuga, huyendo toda la vida, hasta que descubrió que no hay que huir. Lo que hay es que someterse y sujetarse, porque allí es donde hay la bendición de Dios. Y nosotros nos sujetamos voluntariamente y nos ponemos bajo la cobertura de nuestro Dios, porque es el único que puede traer consuelo a nuestra alma. Amén, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. No sé hasta cuándo nos va a permitir el Señor ver. Estas mismas palabras las dije hace unos días en Italia cuando estuve allí predicando en la iglesia del pastor Antonio. No sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver. No sé si vamos a poder ver otras profecías que sabemos que se tienen que cumplir con nuestros propios ojos. No lo sé. Solamente le pido al Señor que en este momento de nuestras vidas no nos falle la fe y seamos fieles al Señor. Porque una cosa es cuando uno tal vez es joven, ¿no? Cuando uno tal vez tiene fuerza física, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que aunque la vida nos va desgastando y vamos envejeciendo, el Señor nunca desampara a sus justos. Amén, hermanos. Y Él renueva la fuerza de los que están cansados. Y hemos cantado hoy, diga al débil, fuerte soy. Acércate al pozo, acércate a Cristo, que Él tiene aguas para saciar la sed de tu alma y de tu corazón. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, por favor, en esta tarde. Aleluya. Gracias, oh Dios. Bendito sea nuestro buen Dios. A Él le damos hoy toda la gloria. Cuando nuestra vida está en las manos del Señor y nuestra vida está en orden, cuando estamos bien con el Señor, no cuando estamos de cualquier manera, sino cuando estamos bien, en orden, en obediencia, en santidad, la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si nada ocurre por casualidad, nada es coincidencia, nada es producto de un error, de un fallo de parte del Señor, no hay injusticia, Él no se pasa, Él no se queda corto, sino que Él tiene un plan, Él tiene un propósito con nosotros. Y a veces para llevar ese plan, ese objetivo, pues tiene que hacer una serie de ajustes en nuestras vidas. Es como cuando uno, no sé, se levanta por la mañana y ve que tienes tu casa, tienes tus muebles, tienes todo lo que te hace falta para vivir una vida, digamos, normal y digna, pero esa casa hay que limpiarla. No puedes pretender que la casa se limpie sola. La casa hay que limpiarla, hay que ordenarla, hay que tirar la basura, hay que limpiar la loza, hacer las camas, en fin, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Puedes tener el mejor coche del mundo, pero hay un momento en el que hay que hacer revisiones, ajustes, cambiar el aceite, los filtros, etcétera, para que todo siga funcionando perfectamente. Nosotros ya tenemos la salvación, ya somos salvos, ya hemos pasado de muerte a vida, ya somos hijos de Dios, ya formamos parte de la familia del Señor, pero eso no significa de que ya estemos ya perfectos, sino que el Señor tendrá que hacer en algún momento, cuando Él lo considere oportuno, algún ajuste,
algún cambio, tendrá que apretar por aquí, quitar por allá, podar esta rama seca, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? Bueno, por un sistema que todos conocemos y vamos a estudiarlo una vez más en esta tarde, y es a través de pruebas, ¿vale? No confundan el tema de las pruebas con las tentaciones, porque entonces ya te vas a hacer un lío tremendo. Las tentaciones no vienen nunca de parte del Señor. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones son producto de Satanás. Es el objetivo del diablo, hacerte tropezar, hacerte caer, debilitarte, enfermarte, apartarte de los caminos del Señor, que tires la toalla y que vuelvas atrás. ¿Cómo lo hace? A través de tentaciones, a través de ofertas, a través de ataques que te lanza de muy diversas maneras. El apóstol Pablo utiliza una expresión en la carta a los Efesios capítulo 6 cuando dice que son dardos de fuego, que él lanza. Él se ampara o él, digamos, se apoya en aquella costumbre, en aquellos tiempos de los flecheros, de los arqueros, cuando mojaban la punta de la flecha, ¿verdad?, con algo que le ponían en la punta en aceite, le prendían fuego y la lanzaban. Eso es un dardo de fuego, y dice que la única manera de poder resistir y estar firmes en el día malo es con el escudo de la fe, ¿ve? Estando bien armado con toda la armadura de Dios, todos los ataques, adversidades, maquinaciones del diablo, todas y cada una pueden ser neutralizadas, porque la tentación siempre es apartarte del Señor, nunca es positiva, siempre viene para hacerte daño, siempre viene para alejarte de sus caminos. La primera tentación, libro de Génesis, capítulo 3, dice la Biblia que Satanás vino y le dijo a Eva: lo que Dios te ha dicho no es verdad, no le creas, te está mintiendo, no morirás. Esa fue la primera tentación, y después de esa, miles y miles y millones de tentaciones, las cuales vinieron a lo largo de la historia, hasta el mismísimo Señor Jesucristo, ¿saben? Hasta el mismísimo Señor Jesucristo fue tentado en el desierto durante aquel periodo largo de 40 días de ayuno y de oración, pero no cayó en ninguna de ellas. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. No estamos hablando de esto, queremos hablar de la prueba. La prueba no la manda el diablo, las pruebas las manda el Señor. No tiene que pedirle permiso a ningún creyente, El Señor tiene toda la libertad para probarnos cuando Él quiera, como Él quiera y el tiempo que Él quiera. Eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra vida. Nunca vamos a saber cuándo nos puede venir una prueba. No podemos evitar ser probados, podemos evitar ser tentados. La Biblia dice: orad para que no entréis en tentación. Pero no podemos orar para no ser probados nunca. Sería una barbaridad, sería un disparate decirle al Señor: no me pruebes, no me trates, no me cambies. Y sería una barbaridad, porque nos quedaríamos raquíticos, nos quedaríamos enanos, anoréxicos, espiritualmente hablando. Así que el Señor, en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, Él puede venir a probar tu fe, puede venir a probar tu paciencia, puede venir a probar el área de la vida nuestra que Él crea que necesita un ajuste. Ahora, vamos a ver en varios pasajes de la Biblia en esta tarde cuándo le vino la prueba a algunas personas. Y yo quiero llevarles al libro del Génesis, concretamente al capítulo 22, por favor. Primer libro de la Biblia, capítulo 22, el versículo 1, Génesis 22, 1. Dice literalmente así la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Vuelvo otra vez a leer el pasaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dice: después de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿Después de qué cosas que hizo o dijo Abraham vino la prueba? Capítulo 21 nos habla acerca del nacimiento, por fin, del hijo de la promesa, de Isaac. Durante años el niño no venía, durante años la promesa no se cumplía, hasta que por fin Isaac es una realidad. Ya son mayores, tanto el padre como la madre. No hay ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que ambos fueran padres, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo había prometido, y lo que Dios promete se va a cumplir sí o sí. El niño nace
Y a continuación comienzan una serie de problemas en el hogar. La Biblia nos enseña que él ya había tenido otro hijo, con la criada, con su sierva Agar, una egipcia, que el faraón se la regaló, y él salió de Egipto, pero Egipto se fue con él, o por lo menos un trozo, una parte de Egipto se fue con él. Como el niño no nacía, como la promesa aparentemente no se cumplía y pasaban 30 años y no pasaba nada, su esposa le propone que tenga relaciones, como era la costumbre en aquel tiempo, con una de sus criadas, en este caso con Agar, queda embarazada y nace un niño. De esa relación nace un niño llamado Ismael. Con el paso del tiempo, tanto Agar como Ismael eran un problema en el hogar. Y el Señor le dice a Abraham que tiene que tomar una decisión difícil, una decisión dura. No siempre lo que Dios nos va a decir nos va a agradar. No siempre lo que Dios nos va a decir o a ordenar le va a agradar a nuestra carne. En este caso, el Señor le decía que tenía que expulsar a la madre y al hijo, a Ismael y a Agar. Era una decisión dura, difícil, dolorosa. Era su hijo. Pero el Señor le dice que no se preocupe, que si él obedece al Señor, si él es valiente y él obedece lo que el Señor le está pidiendo, el Señor va a cuidar de la vida de ese niño, como así ha sido. La Biblia nos enseña que los mandó por el desierto, se quedaron sin agua, aparentemente estaban a punto de morir, pero es la primera vez que se aparece un ángel a la vida de una persona, en este caso Agar, y la Biblia nos enseña que en varias ocasiones el Señor le había prometido a Abraham un hijo, no era este era el hijo en la carne, no el hijo de la promesa, y la Biblia nos enseña que Ismael sobrevivió y hasta el día de hoy los árabes son los descendientes directos de este niño, de Ismael. A continuación se produce un pacto entre Abraham y un hombre llamado Abimelech. Ahora, Abimelech, lo dije en una ocasión, no es un nombre propio, es un título. Es como, por ejemplo, decir el faraón, pero el faraón tenía un nombre. Abimelech, la palabra Abimelech, el nombre Abimelech es Abí, mi padre, Melech es rey, mi padre es rey. Ese era el título que usaban los filisteos en aquel tiempo. Así como a los reyes de Egipto se les conoce como el nombre de faraón, a los reyes o a las autoridades de los filisteos se les conoce como Abimelech. Por eso hay varios Abimelech a lo largo de la Biblia, aunque es un nombre muy bonito. Hace un pacto con él. La Biblia nos enseña que ellos reconocieron que algo había en la vida de Abraham que marcaba una diferencia, pero había un problema con un pozo, ¿vale? Y al final Abraham hace un pacto con Abimelech, y quiero leer un poquito nada más en el capítulo 21 del libro de Génesis. Dice, por ejemplo, a partir del versículo 25, Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado, y le respondió a Abimelech: no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído nada hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y le dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él le respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar, y de ahí viene el nombre, Beer-sheba, porque allí hicieron un pacto. La palabra Beer-sheba significa el lugar de los 7 pozos. Beer en hebreo es pozo, Sheba es el número 7, el lugar de los 7 pozos. Y a continuación de estos actos, a continuación de estas cosas tan interesantes que ocurren en la vida de Abraham, su nacimiento, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Ismael de su casa y de Agar, el pacto que hace con Abimelech, sí, cosas aparentemente normales, algunas de ellas más difíciles que otras. Dice, después de estas cosas, Dios vino a probar a Abraham. Es decir, él llevaba, digamos, una vida normal. Vemos que, y he mencionado estas cosas que estaban sucediendo antes de la prueba, para que vieran que Abraham no estaba andando mal. Abraham, al contrario, se portaba bien con la gente. Abraham estaba contento porque había nacido un hijo, y bueno, un tanto triste porque tenía que expulsar a otro
pero era lo que Dios le pedía. Es decir, él no estaba pecando, él no estaba desobedeciendo, él estaba haciendo una vida normal. A veces nace un hijo, a otro tengo que despedirlo, ahora tengo que arreglar el problema con este pozo que me cerraron hace años los filisteos, ahora hago un pacto con esta gente, una vida normal. Y en esa vida normal, ¡pum!, le cae una prueba. Y es que vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. No sabemos cuándo, cómo van a venir las pruebas a nuestra vida. No son un castigo. Vemos que la prueba que el Señor le va a mandar a Abraham no es un castigo. Nadie, por favor, crea a la mentira de que, bueno, algo estoy haciendo mal, Dios me está castigando. Dios no castiga con pruebas. Dios tiene otros métodos para disciplinarnos, ¿sí? Dios tiene otras formas para castigarnos, pero no son las pruebas un castigo. ¿Saben qué son las pruebas? Una bendición. Es todo lo contrario. Las pruebas es la señal de que Dios está invirtiendo tiempo en mí. Algo el Señor quiere sacar de mí, algo me quiere mostrar el Señor que me está probando. ¿Cuánto tiempo durará la prueba? Solo Él lo sabe. Así que las pruebas son para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento, para acercarnos al Señor. No son aspectos de injusticia por parte de Dios. Las pruebas que vienen a nuestras vidas son diseñadas específicamente por la mano del Señor. Ningún ángel te probará, Satanás jamás te podrá probar. El que nos va a probar es nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y cuando Él hace las cosas en nuestra vida, las hace todas bien. ¿Cuántos dicen amén? Ya desde el principio de los tiempos, cuando vemos a Dios haciendo cosas, cada vez que termina de hacer algo, Dios siempre añade, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, tómate las pruebas como un tiempo en el cual Dios te está probando por la razón que Él crea conveniente. Pero más que preguntarte el por qué y cuánto va a durar esto y por qué ahora a mí, etcétera, etcétera, que yo andaba bien y que yo ahora me estoy tomando en serio mi relación con el Señor y que ahora estoy leyendo más la Biblia que nunca y que ahora quiero ir en serio con el Señor, porque en vez de estar con esa historia, en vez de estar con esa actitud que no te va a traer ningún beneficio, pregúntale más bien al Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque algo el Señor cada vez que nos prueba, nos quiere enseñar. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo, ¿por qué me toca a mí esta prueba y por qué no le toca al otro? ¿Y por qué justamente ahora que yo estoy tan bien? ¿Y por qué? En vez de estar con esa historia, que no vas a sacar nada, sino perder el tiempo y amargarte, lo que tienes más bien es que hacerle la pregunta al Señor es, Señor, ¿hay algo que tú me estás enseñando? ¿Hay algo que tú quieres que aprenda que aún no he aprendido y por eso estás permitiendo esta prueba en mi vida? Es muy importante cuando estamos siendo probados mantener una buena actitud, porque la actitud es lo que va a marcar la diferencia. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, lo vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, y yo quiero que ustedes lo lean en alta voz, por favor, fuerte, vamos. Hermanos míos, sumo gozo, sabiendo que la prueba, el Señor nos exige, el Señor nos demanda a través de su palabra que tenemos que tener no gozo, sumo gozo, una buena actitud de gozo, de alegría, en medio de la prueba. En medio de la prueba, dice la Biblia que tenemos que tener sumo gozo, sabiendo que la prueba no viene por casualidad, sino que la prueba viene con un objetivo espiritual, con un propósito divino que seguro, porque esa es una de las características de la estructura de la prueba, no la entendemos. Porque si la entendiéramos, si entendiéramos lo que nos está pasando, ya no sería una prueba, sería otra cosa. Pero una de las características que tienes que tener en cuenta en tu vida es que cuando no entiendas lo que está pasando, pero tú notas que el Señor te está probando, tú notas que el Señor te está tratando con el carácter, con la paciencia, con la fe, con tu vida de comunión, etcétera, etcétera, eso es la evidencia de que el Señor, por lo que sea, está probando tu vida y está probando nuestras vidas. Vemos en la vida de Abraham que él fue probado de una forma tremenda con el otro hijo. Ya al primero lo había expulsado, a Ismael, pero le quedaba uno. Y a este que le queda,
le pide que lo sacrifique en lo alto de un altar. Así que si la primera prueba fue tremenda, la segunda es superior. ¿Qué es más fuerte? ¿Expulsarlo o matarlo? ¿Mandarlo por el desierto para que se muera lentamente o subir a lo alto de un monte y sacrificarlo? Bueno, las dos pruebas son tremendas, pero ¿sabes? La primera prueba de expulsar a su hijo de la casa lo preparó para esta segunda prueba. Y es que cada prueba que tengamos nos capacita para poder soportar la siguiente que nos vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fijaros que solamente Dios le pidió a Abraham que sacrificara un hijo. A David, por ejemplo, nunca se lo pidió. ¿Se acuerdan cuando leímos el otro día que uno de los hijos de David se autoproclamó rey, Adonías, y dice que David nunca le llamó la atención? Vemos que esta era algo normal en la vida de David como padre. Nunca le llamó la atención a ninguno de sus hijos, ni a Absalón, ni a Adonías, a nadie, a ninguno. Seguramente si el Señor le hubiera pedido al rey David que sacrificara sobre un altar a uno de sus hijos, yo no sé si David lo hubiera hecho. Le pedías otra cosa y la hacía al momento, pero con la familia David tenía una debilidad que muchas veces lo que hizo es que produjo, sin querer, hijos problemáticos, rebeldes, conflictivos. Sin embargo, Abraham le pide que sacrifique a su hijo y no duda. En ningún momento cuestiona a Dios. En ningún momento comienza a pensar, bueno, ¿y cómo lo voy a sacrificar? Pero si este es el hijo de la promesa, si al otro lo eché, no sé nada de él, no sé lo que habrá pasado, si se murió o sigue vivo en el desierto. El único que me queda después de 30 años de espera, ahora lo mato. No puede ser esto de Dios porque Él me lo dio y ahora cómo me lo quita. Él no cuestiona a Dios en ningún momento. Él demuestra una actitud excelente en medio de la prueba. No entiende nada, pero se levanta temprano a la mañana y se pega 3 días caminando desde el sur de Israel, donde él vivía, en Beersheba, hasta el monte Moriat, que está en Jerusalén. Y no hay la más mínima queja en contra del Señor, porque él sabe que Dios lo ama, porque él sabe que Dios es bueno y porque él sabe que de alguna manera el Señor le dará fuerzas para salir victorioso de aquella prueba. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros. Pero he puesto el ejemplo de Abraham para que veáis que la prueba te puede caer en cualquier momento. Claro, me estoy portando mal, no estoy orando mucho, no me estoy congregando últimamente mucho en la iglesia, he bajado la guardia, ¡pum!, el Señor me viene a probar. No necesariamente, no necesariamente. Voy a ponerles otro ejemplo que comentábamos anoche, Elena y yo en casa, acerca de un rey buenísimo, que viene haciendo las cosas estupendamente y de repente, ¡pum!, le viene una prueba tremenda. Quiero llevarles conmigo a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Es la historia del rey Ezequías. Ezequías es un buen rey, un hombre bueno, un hombre que, si ustedes leen su historia, que empieza en el capítulo 29, él es un hombre que abre las puertas del templo, restablece el culto, vuelve otra vez a darle prioridad e importancia a los asuntos espirituales en el pueblo, vuelve a poner a los sacerdotes, a los levitas, vuelve a poner a cada uno en su sitio, vuelve otra vez el culto, vuelve otra vez la alabanza en el templo, en la casa de Dios. Vuelven a celebrar la famosa fiesta de la Pascua, que hacía tiempo que no celebraban, capítulo 30. Un hombre que Dios lo está bendiciendo, Dios lo está ayudando de una manera extraordinaria. Capítulo 31 dice que él entra en un periodo de reorganizarlo todo. Todo estaba olvidado, todo era un desastre, las cosas de Dios ya no tenían ninguna importancia, pero él comienza a organizar, él comienza a dejarse utilizar por el Señor para que vuelva otra vez la alabanza, la adoración, los sacrificios, en definitiva, la vida espiritual. Y dice, por ejemplo, al final del capítulo 31, versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. Quiero volver a leer este versículo porque es buenísimo.
Entonces, en Segunda de Crónicas 31:20, de esta manera hizo el rey Ezequías en todo Judá. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. No hay nada malo. Es que te viene la prueba, te viene el ataque, porque estás haciendo... No, para nada. Tú vas a ver que la vida de Ezequías va todo bien, todo va en orden, sacrificándose, esforzándose, organizando las cosas para el Señor, ayudando a los demás a volver a reconciliarse con el Señor. Todo perfecto. No hay reproche alguno. Capítulo 32, verso 1. Después de estas cosas, ¿te das cuenta que el capítulo 32? Bueno, yo me acabo de dar cuenta ahora mismo. Yo me acabo de dar cuenta ahora mismo que el capítulo 32, versículo 1, empieza igual que el versículo de Génesis que acabamos de leer. ¿Os habéis dado cuenta? Hemos descubierto algo muy interesante. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y el versículo 32:1 empieza igual. Después de estas cosas, después de hacer las cosas bien, decentemente, del esfuerzo, del sacrificio, después de estas cosas y de la fidelidad, porque uno puede hacer muchas cosas, pero de mala manera. No. Después de estas cosas bien hechas y de su fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres y valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Reunió a todo el pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David. Hizo también muchas espadas, escudos, puso capitanes, y más adelante dice: esforzaos, animaos, no temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria, de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, verso 8, más con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, y pueden leer el resto del capítulo, que es una hermosura. ¿Cuándo le viene la prueba a Ezequías? En el mejor momento de su vida. ¿Sí o no? Cuando está haciendo las cosas bien, cuando se está esforzando por el Señor, cuando está invirtiendo tiempo, cuando está invirtiendo dinero, cuando está empeñado en llevar al pueblo otra vez a los pies del Señor, en restaurar el templo, la fiesta, los sacrificios, poner a los sacerdotes en su sitio. Eso es mucho trabajo, hermano. Eso es mucho trabajo. Hacía mucho tiempo que las cosas del Señor estaban como olvidadas, el templo cerrado, aquello era un desastre. Sin embargo, Él se esfuerza en tratar de traer una revolución espiritual, un cambio a las vidas, ¿verdad? Sacarlos de la idolatría, de la rutina religiosa, de la vida muerta y fría de la religión. El hombre está luchando con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, no solamente allí en su casa, en su ciudad, sino en todo el país, en todo Judá, en todo lugar donde él era el rey. Él se esforzó y peleó y luchó en el nombre del Señor para llevar al pueblo de rodillas otra vez al Señor, y que el Señor otra vez trajera bendición y que hubiera una restauración espiritual en las vidas. Amén. Y en medio de todo eso, viene Sennacherib, el enemigo, el asirio, a frenar la obra de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo a veces nos puede caer la prueba, la dificultad, el dardo de fuego, la maquinación diabólica en cualquier momento? ¿Te das cuenta? Y no porque uno ande mal, sino porque el Señor nos puede probar en cualquier momento. El objetivo de Sennacherib, ¿cuál era? Destruir al pueblo de Dios, frenar la obra de Dios, cerrar el templo, arrasar toda memoria y vestigio de Dios en el pueblo. Pero al mismo tiempo para Ezequías era una prueba. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? No se queja, no se lamenta, no dice: Señor, ahora que estoy haciendo las cosas bien, ahora que me estoy esforzando por ti, ¿por qué? No, sino al contrario, cobró ánimo, se esforzó, no permitió que la prueba le afectara, le quitara el gozo, le quitara la paz, rompiera el equilibrio en su vida, sino que él se esfuerza en el Señor y dice: hermanos, tranquilos, no se preocupen,
Con ellos está el brazo de carne, con nosotros está el brazo del Señor. Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Palabras preciosas. Parece que había leído las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las pruebas nos pueden venir en cualquier momento. No son casuales, no son productos de equivocaciones de parte de Dios. Ay, esta prueba era para fulanito de tal, me equivoqué, te la mandé a ti. Sino que el Señor, que nos ama tanto y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, nos puede probar como quiera y cuando quiera, a través del que menos te puedas imaginar. Puede utilizar a un marido, a una esposa, a un hijo, a un hermano, a un hombre del mundo. Puede utilizar lo que quiere y cuando quiera para probarnos. Y las pruebas generalmente lo que pretenden es que crezcamos, que maduremos, que le miremos a Él solamente, que nos agarremos a Él y en medio de la prueba pelear por Cristo. Orar, doblar las rodillas, no permitir que se contamine, que se envenene nuestro corazón con lamentos, con quejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? Mira, hay pruebas que vienen para corregirme, ¿sí? Hay pruebas que pueden venir a mi vida de parte del Señor para corregir una actitud que no está bien. El Señor viene a corregirnos. Hay pruebas que vienen para mostrarnos algo que no vemos, pero que tenemos que ver y utilizarlo para la gloria del Señor. Hay pruebas que vienen para acercarme más a Él. Hay pruebas que vienen para elevar mi nivel de confianza en el Señor. Las puertas se cierran, no hay recursos, no hay posibilidad. Todo se cierra, no hay un panorama alentador delante de nosotros. Y viene la prueba y decimos, Dios mío, ¿qué hago? Refugiarnos en el Señor. Humanamente hablando, Sennacherib se iba a devorar, se iba a comer a Ezequías y a todo su ejército y a todo el país. Pero él clamó al Señor, él pidió de parte del pueblo un esfuerzo, que se animaran, que no se dejaran amedrentar, sacudir, y entonces dice la Biblia que obtuvieron una batalla realmente espectacular. El número de personas que venían contra Ezequías era inmenso. Fíjate que incluso le mandaron unas cartas, insultándolo, tratando de asustarle, de amedrentarlo, de que se atemorizara. Pero fíjate en el versículo 17, estamos en 2 de Crónicas 32, 17. Además de esto escribió cartas que blasfemaban contra el Señor, el Dios de Israel. Hablaban contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Asustándolos, amedrentándolos, blasfemando el nombre del Señor. Terrible. Aquí hay un conflicto, aquí hay una guerra espiritual total. Clamaron a gran voz en judaico, en hebreo, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles, atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Fíjate, el enemigo hablando el idioma del pueblo de Israel para asustarles en su propia lengua, para asustarles en su propio idioma. Incluso a veces el enemigo utilizará la Biblia, manipulándola, tergiversándola y sacándola de contexto para que te confundas a la hora de interpretar un texto bíblico. ¿Te acuerdas cuando el Satanás en el desierto le dice al Señor, no, pero hay un texto que dice, lánzate, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra? ¿Te acuerdas? Haciendo una mala utilización de la Escritura, manipulando la palabra. Esto es lo que estaba haciendo este hombre. Y dice el versículo 19, hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Es decir, el panorama era terrible, la prueba era tremenda. Qué lástima, ¿no? Con lo bien que venía todo, lo contentos que estábamos, lo unido que estaba el pueblo. Ahora que ya habíamos comenzado otra vez los cultos, ahora que habíamos comenzado otra vez a alabar al Señor, ahora que otra vez estaban los levitas, los sacerdotes, los cantores, los trompeteros, todas las personas en su sitio, ahora nos viene la prueba, ahora nos viene este ataque. Pero dice en el versículo 20 que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Lo mejor y más sabio que podemos hacer en medio de una prueba es clamar al Señor. Amén. Cuando no sepas qué hacer, clamar al Señor.
El Señor envió un ángel, uno solo, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué te parece? Todo se le volvió en contra. Pero antes de que pasara esto, ellos oraron y clamaron con todo su corazón al Señor. ¿No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé? ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí hay una prueba. Clamaron, Señor, mira lo que nos están haciendo. De aquí no salimos. Son más que nosotros, más poderosos, más fuertes. No podemos contra este pueblo. Pero clamaron juntos al Señor, se unieron en oración y dice que este rey se volvió a su tierra avergonzado y hasta sus propios hijos se levantaron contra él. Así salvó el Señor a Ezequías, versículo 22, y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Siempre la prueba, si mantenemos una buena actitud, siempre termina bien, siempre. Es como los salmos. Empiezas a leer muchos salmos y el salmista está triste, está preocupado, lo están persiguiendo, está acongojado, está hecho polvo, está triste, no duerme, su alma está encarcelada, pero ningún salmo termina mal, nunca. Por muy mal que empiece al principio, donde tú ves el salmista abriendo su corazón, que está en agonía, que no puedo más, que no aguanto más, que al final el salmo siempre termina bien, exactamente igual que como Dios quiere que terminen las pruebas en nuestra vida. Pueden empezar duras, difíciles, no entiendo nada, por qué y tal y cual, pero siempre si mantenemos una buena actitud, siempre termina bien. Muchos trajeron a Jerusalén ofrendas al Señor, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Cuántos dicen amén? Así que la actitud es lo que marca la diferencia en la prueba. La actitud de confianza, la actitud de valentía, la actitud de decir yo me agarro al Señor ahora, más que nunca, porque la fe no es un llavero, la fe no es un jarrón que ponemos para presumir que la tenemos, la fe hay que usarla. Y sobre todo en los tiempos de prueba. La fe iba a ser probada y la fe superó el ataque de Senaquerib. Hizo que Senaquerib fuera humillado, que fuera muerto y que nunca más se volviera a hablar de este personaje. La fe siempre triunfa sobre el temor. La fe siempre triunfa sobre el miedo. La fe es mucho más poderosa que cualquier dardo de fuego del maligno que el diablo pueda lanzar contra nuestra vida. Y la fe es lo que nos va a permitir salir victoriosos, mantenernos victoriosos y salir mucho más victoriosos después de haber sido probados. Amén. Pero la actitud hay que mantenerla siempre, siempre. ¿Por qué? Porque este rey tan bendecido, este rey tan prosperado, este rey que supo clamar y orar y esperar y confiar en el Señor y ver una victoria tremenda y ver cómo Senaquerib, rey de Asiria, se iba humillado y avergonzado. Cuidado, porque en el versículo 14 dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. ¿Te das cuenta? La victoria de ayer no es garantía de que hoy tendré victoria. Y la garantía de victoria mañana no es que hoy estoy en victoria, es día a día una batalla. Empezamos de cero cada día. Ayer tuviste una victoria tremenda, viste la gloria y el poder de Dios manifestado en tu reino. Ahora te viene una enfermedad, el Señor hace un milagro en tu vida y en vez de mantener esa actitud de humildad y de dependencia del Señor, se enaltece tu corazón y ahí te viene el castigo de parte del Señor. Pero dice el verso 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. ¿Te das cuenta cómo te enalteces? Te viene el palo. Te humillas y clamas al Señor, te viene la bendición. Hermanos, ¿cuántos ejemplos necesitamos
¿Cuántos capítulos más necesitamos leer en la Biblia para darnos cuenta de que cuando Dios manda una prueba, cuando estoy pasando por una situación difícil en mi hogar, en mi economía, en mi salud o en cualquier otro área de mi vida, la actitud es lo que me va a mantener en equilibrio, lo que me va a mantener en paz en medio de la tormenta? Y quiero recordarles que una noche, mientras el Señor Jesucristo atravesaba de lado a lado el famoso lago de Genesaret, el mar de Tiberias, dice que se levantó una tremenda tempestad. Pero dice la Biblia que mientras los discípulos temían y estaban muertos de miedo y asustados, el Señor dormía tranquilamente en la barca. Y cuando lo despiertan, una de las cosas que Él dice y les reprocha a sus discípulos es: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Te das cuenta cómo la fe es algo que el Señor quiere que nunca esté en malas condiciones? ¿Te das cuenta cómo el Señor quiere que la fe la usemos? Porque ahora, la fe es para ahora, no es para la eternidad. 1 Corintios 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es para usarla ahora, no es para la eternidad, no es para la otra vida, es para ahora. La fe nos va a ayudar a poder vivir en victoria. La fe nos va a ayudar a poder dar gracias en medio de la prueba y hacer lo que decía Santiago: tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, esa expresión, diversas pruebas, me llamó la atención. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces podemos estar pasando en un momento pruebas diferentes, o a veces también hace referencia a las distintas tipos de pruebas que el Señor puede mandar a nuestra vida. ¿Y sabes en qué se inspiró Santiago para hablar esto de diversas pruebas? ¿De dónde viene esa expresión? Lo estuve analizando y resulta que se inspira en las distintas capas o pieles de los animales. No todos los animales no todas las vacas son iguales, sino que hay marrones, hay negras, hay manchadas, hay de diferentes colores, ¿verdad? Igual que las ovejas, igual que las cabras. Y él dice que así como en los animales no hay dos iguales, sino que hasta un buen pastor es capaz de diferenciar una oveja de otra, una cabra de otra por el color de su piel. Como dicen también que cuando, por ejemplo, las orcas o las ballenas sacan esa cola enorme, dicen que la cola, el dibujo de la cola, no hay dos iguales, como las rayas de una cebra. Parecen todas iguales, pero cuando le sacan fotografías, se dan cuenta de que cada cebra tiene las líneas, los colores, en una posición diferente a la otra, como las huellas digitales del ser humano. Exactamente igual ocurre con las pruebas. Son diferentes, son distintas. ¿Quién las elige? ¿Quién dice esta para ti ahora, esta para ti mañana? Esta no es para ti, esta es para dentro de un año. Si le doy esta prueba ahora lo mato. Esta prueba es para ahora, para prepararlo para la que le va a venir dentro de 6 meses. Y la de los 6 meses le va a preparar para la otra. ¿Quién las elige? ¿Quién decide el tiempo, el lugar y la hora de cada prueba? Nuestro Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temamos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén, hermanos. Así que si estás pasando por algún tipo de prueba, de la índole que sea, confía en el Señor y Él hará. Mantente humilde, mantente cerca del Señor. Las pruebas son personales. Las pruebas son personales para que tú aprendas algo, no es para la otra persona. La prueba es para ti. La otra persona, ya el Señor sabrá cómo hacer. ¿Qué a este Señor? El Señor dijo: tú sígame a mí y déjalo a Él, ¿verdad? La prueba es personal, es intransferible. No hay dos iguales, porque no hay dos creyentes iguales, como no hay dos hijos iguales. Pues, queridos hermanos, la actitud correcta es la de confiar en el Señor. Yo sé que mi Señor me ama, yo sé que mi Señor está invirtiendo su tiempo en mí, y por algo mi Señor me está probando para que aprenda algo que a través de un sermón no voy a aprender, a través de un campamento no voy a aprender, pero a través de una prueba sí la voy a aprender y nunca la voy a olvidar. Pues ¿saben qué? Bienvenida a las pruebas cuando vienen de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, hermano. Cierra ahí tus ojos donde estás y dale gracias. Es lo mejor que puedes hacer. Dale gracias al Señor. Dile gracias, gracias de todo corazón por las pruebas. Porque si las pruebas vienen de ti,
Todo lo que viene de mi Dios es bueno, porque mi Dios me ama, Él quiere lo mejor para mi vida y Él sabe lo que me conviene en cada momento y en cada situación de mi vida. Por eso en esta tarde queremos darte muchas gracias por las distintas pruebas que pueden venir en algún momento puntual a nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos amas con amor eterno y nunca vas a mandar a nuestra vida algo para hacernos daño, sino todo lo contrario. Dios dará juntamente con la prueba la salida, para que cuando salgamos y seamos confortados, podamos consolar a otros que a lo mejor están pasando por la misma o parecida prueba a la mía, porque esa es la forma como crecemos y como maduramos. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque sabemos que tú no te equivocas, tú no eres injusto, para siempre es tu misericordia. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche, por favor. Vamos a prepararnos ya para levantar la ofrenda.